مرحبا بك إكسبريس. إذا حاب الفيديو حاب واشتراك. Donnez-lui un j'aime et partagez. Dale un like y comparte. Realmente fue sorprendente en el circo que se convirtió el caso del dirigente de La Luz del Mundo, todo este show que se armó desde el principio hasta el final. Cabe mencionar que este caso fue basado en testimonios anónimos, con víctimas sin nombre y sin rostro desde el principio hasta el final. Este caso fue tan polémico durante los 3 años porque la fiscalía siempre trató de esconder los nombres de las personas, la fiscalía trató de esconder los rostros de estas personas, nunca quisieron revelar ningún tipo de información acerca de las personas que acusaban al líder religioso. Todo se convirtió en un circo, todo se convirtió en algo tan polémico que se puso entre duda la veracidad del caso. La información que la fiscalía tenía o decía tener acerca de la evidencia del caso. Desde el principio se ocultó evidencia. Desde el principio no se quisieron mostrar ningún tipo de evidencia. Conforme a la ley penal de los Estados Unidos, la fiscalía tuvo que presentar toda la evidencia que tiene sobre un acusado. Durante 3 años se le estuvo pidiendo a la fiscalía que entregara toda la evidencia que tenía acerca del caso del líder religioso, como nombres de víctimas, como información acusadora, como exculpatoria, toda la evidencia. Pero durante los 3 años la fiscalía se negó a entregar toda esta información, se negó a revelar los nombres, se negó a mostrar las víctimas que conforme a la ley penal de los Estados Unidos tienes que presentar y mostrarle a un acusado para que el acusado pueda presentar su defensa. Sin embargo, durante este tiempo se le negó al acusado el acceso a toda esta información. La fiscalía desde el principio estuvo alegando que tenía mucha información, pruebas y evidencia contra el acusado, pero sin embargo nunca quiso presentarla y nunca quiso mostrársela a la defensa para que así la defensa pudiera defender al acusado. Sin embargo, se le negó todo el tiempo. Cabe mencionar que el abogado tuvo acceso a información muy importante que la fiscalía durante 3 años estuvo escondiendo. El abogado tuvo información a conversaciones que tuvieron las acusadoras donde hablaban que no habían tenido ningún contacto físico con el acusado. Se hablaba de pagos de grandes montos de dinero, de beneficios migratorios a las acusadoras. Inclusive que una de las acusadoras, llamada la Jane Doe 5, había revelado al abogado que ella fue obligada para hacer acusaciones contra el líder religioso. A base de toda esta información, el abogado sometió una moción para que se desestimara el caso en su totalidad por la información que él había encontrado, la cual se había ocultado durante mucho tiempo, con evidencia que la fiscalía había manipulado información, que la fiscalía había editado información y habían recortado y editado mensajes de texto para acusar al líder religioso. La fiscalía había manipulado información para fabricar pruebas en contra del líder religioso, donde mostraba que un agente era el que seleccionaba la información, el que redactaba la información y decidía, y no la fiscalía, quien decidía cuál información era exculpatoria y cuál información no era exculpatoria. Y él decidía la información que la fiscalía debería de presentar en los juzgados o en las audiencias en las cuales se presentó. Toda esta información se hizo pública, le dio un grande giro al caso porque salió evidencia que la fiscalía nunca quiso mostrar, donde la fiscalía nunca quiso revelar, y el abogado tuvo acceso a esto, y así el abogado mostraba toda la corrupción que se movía dentro de la fiscalía, donde era un agente el que decidía la información relevante y la información no relevante, y no la fiscalía.
pues el caso se volvió mucho más polémico con esta información que se había filtrado en los medios de comunicación. Pero para sorpresa de muchos, no aceptó la moción que el abogado había presentado para desestimar el caso, donde con evidencia él demostraba que la fiscalía había editado, manipulado y ocultado evidencia y había fabricado pruebas falsas para culpar a su cliente. Y asimismo, el abogado llevó a otras 2 cortes de apelaciones para que revisaran su moción, de la cual él tenía evidencia que la fiscalía había fabricado evidencias en contra de su cliente, y fue rechazada y no quisieron revisar la moción que el abogado Jackson había presentado para desestimar el caso de su cliente, mostrando toda la evidencia de la corrupción que había en la fiscalía. Misteriosamente, ninguna de las 3 dependencias, ninguna de las 3 cortes quisieron revisar la moción de 211 páginas donde el abogado Jackson presentaba suficiente evidencia contundente para demostrar que la fiscalía había cometido corrupción, editado, falsificado, borrado información que beneficiaba al líder religioso. Asimismo, que la fiscalía fabricó pruebas falsas para incriminar o para acusar al líder religioso. Y ninguna de las 3 dependencias del gobierno, ninguna de las 3 cortes quisieron revisar la moción, simplemente se negaron a revisar la moción. El misterio está aquí. ¿Por qué ninguna de las 3 cortes quisieron revisar la moción o pronunciarse al respecto? ¿Será que entre los mismos mandos del gobierno se tapan las corrupciones que hay adentro del gobierno? Hay cabezas grandes y mucho dinero en juego. Porque recordemos que el caso que la fiscalía presentó está lleno de errores técnicos, violación a los derechos del acusado, violación a los códigos penales. Al no presentar evidencia, al no revelar identidades, al no presentar ningún tipo de evidencia contundente, como no presentar identidades ni nombres de las víctimas, sino solamente testimonios anónimos. Es aquí donde surgen muchas preguntas más que respuestas. No aceptaron la moción del abogado Jackson para desestimar el caso, como tampoco la fiscalía presentó una moción para contestar la moción del abogado, sino solamente sus argumentos fueron que esa información que el abogado había obtenido era solamente para atemorizar, para acusar a las víctimas, y que no era información relevante, que no era evidencia exculpatoria que ayudara a su cliente. El juez aceptó esta respuesta de la fiscalía sin pedirle ninguna prueba para desmentir todo lo que el abogado había informado acerca de lo que la fiscalía había hecho. Pues se vuelve a armar otro circo acerca de esto mismo cuando decidieron irse a juicio. Entonces se fueron a juicio y se programó el juicio y empezaron las audiencias para prepararse para hacer el formato como iba a ser el juicio. Pues empezó la fiscalía de nuevamente a ponerle obstáculos al abogado para que no pudiese defender a su cliente. En las peticiones de la fiscalía pidió que el abogado no presentara ningún tipo de evidencia de información que el abogado había encontrado acerca de las acusadoras sobre las drogas que utilizaban, sobre los robos que cometieron a diferentes tiendas aquí en Estados Unidos y sobre que no habían tenido contacto sexual con el acusado. Ningún tipo de evidencia o de mensajes o de conversaciones las cuales el abogado había tenido acceso a esta información. También no permitieron que el abogado presentara testigos a favor de su cliente y pidieron al juez para que depurara y quitara algunos de los testigos que el abogado tenía para testificar a favor de su cliente. Volvemos a lo mismo. El juez concedió todas las peticiones de la fiscalía, pidiéndole al abogado que reduciera su lista de testigos, así como seleccionar la información que iba a presentar para defender a su cliente. Se empezó a preparar un juicio injusto en contra del líder religioso. Y así comenzó toda esta controversia, el caso dando otro giro, porque la fiscalía empezó a poner demasiados obstáculos para que el abogado presentara información que defendiera a su cliente, como disminuir o quitar testigos para que declararan a favor de su cliente, y el juicio se volvió un juicio injusto. Un juicio donde no iba a poder el líder religioso defenderse porque no le iban a dar oportunidad de presentar testigos, de presentar información o evidencias que iban a beneficiar a su defensa,
no le permitieron todo esto y la fiscalía le ofrece un convenio o un trato para declararse culpable y así tener la sentencia más corta. Pero todo esto está encerrado de un poco de polémica porque la fiscalía le ofrece un trato, porque eso fue lo declarado, que la fiscalía ofrece un trato para que se declarara culpable el líder religioso y así viene terminando este caso. Empezó con víctimas sin rostro y sin nombre, sin presentar evidencias, no tener acceso a ningún tipo de evidencia. Desde que empezó el caso durante 3 años no se ha presentado ningún tipo de evidencia, solamente se comenta que existe la evidencia, pero jamás se ha mostrado, jamás se mostró, jamás se vieron las víctimas, ni se conocieron sus rostros, ni se conocieron sus nombres. Y así vuelve a hacerse polémico el caso. Pues empieza otra polémica porque al darse cuenta al publicarse que el líder religioso acepta el convenio con la fiscalía para recibir la menor sentencia, pues empieza una revuelta donde las supuestas 4 víctimas empiezan a hacer un revuelo en los noticieros, empiezan un revuelo que las víctimas no están de acuerdo, que las víctimas no quieren esa sentencia, que no quieren ese acuerdo, y entonces se había dicho, la fiscalía había dicho que no quería que se presentaran para cuidar, para proteger a las víctimas, que no se presentaran en juicio, que no fueran a juicio, que no fueran a las cortes. Cuando se les solicitó por medio del abogado que se presentaran en corte para ser interrogadas en alguna de las audiencias que hubo anteriormente, el abogado lo estuvo pidiendo y nunca quiso la fiscalía y nunca quisieron las acusadoras presentarse. Pues resulta que ahora las fulanas, estas supuestas víctimas, le estaban pidiendo al juez presentarse en corte para que las escucharan, para que la fiscalía no aceptara el trato, para que el juez deshiciera el trato que hizo la fiscalía con el abogado Jackson. Y fue todo esto una controversia de 3 o 4 días, donde ahora sí, las Juanas, las acusadoras, sí querían ir a corte, ahora sí querían hablar con el juez, ahora sí querían levantar su voz, ahora sí querían presentarse en la corte. Todo esto se vuelve un show, todo esto se vuelve una polémica y todo esto vuelve a hacerse un show, un teatro de lo más ridículo. Porque mientras no querían salir las Janets, las acusadoras, no querían salir, no querían presentarse, ahora sí querían ir a corte y estaban pidiendo que el juez las viera en corte. Pero claro, con sus restricciones de no presentar nombres y de no presentar el rostro. Pues así fue, como a la fiscalía y a las acusadoras les estaban concediendo todo lo que pidieran, pues las dejaron que se presentaran en la corte. Pues se presentaron las acusadoras con rostros cubiertos, sin dar nombres, sin dar identidades. Se presentaron cubiertas del rostro y las cámaras, como estaba estipulado, no podían tomarles o enfocarles la cámara. Y así sucedió. Se presentaron y hasta ahorita no se sabe, no dijeron ni quiénes son las acusadoras, ni cómo se llama, ni quiénes son. Donde solamente en esta audiencia se iba a dar la sentencia del acusado, pues no conformes, permitieron que las acusadoras se presentaran en esa audiencia. Pero ojo, se presentaron como si las hubieran llamado a declarar. Declararon todo lo que quisieron. Declararon como las estuvieran interrogando detalles por detalles, cuando ellas habían pedido hablar con el juez para que el juez no aceptara el trato. Pues las 4 Juanas, las 4 Chainsaw, las 4 acusadoras declararon y dijeron todo lo que quisieron. Pero no conformes con esto, también fueron parientes de las acusadoras y también les permitieron hablar y decir todo lo que quisieron, como si las hubieran llamado a testificar o las hubieran llamado para ser interrogadas. Recordemos que cuando el abogado les pidió que fueran, cuando el abogado pidió que se presentaran para interrogarlas, las acusadoras no quisieron y la fiscalía lo impidió.
puso toda clase de pretextos para que las acusadoras no se presentaran ni en juicio ni en ninguna de las cortes. Pero para que ustedes miren lo injusto y la parcialidad que hubo en este caso. Pues querían hacer exhibicionismo y querían decir todo lo que querían en contra del líder religioso, pero como no iba a haber juicio, como no iba a haber oportunidad para presentarse, porque no iban a hacer llamadas, porque no iba a haber juicio, y pues en esta última corte iba a haber cámaras transmitiendo en vivo, pues que las Juanas y las acusadoras quisieron ir a la corte a dar sus testimonios, y así fue. Y no le permitieron a la defensa, al abogado Jackson, ni a su cliente presentar ninguna persona que hablara a favor de él. Solamente se lo permitieron a la fiscalía. Aquí es donde entra toda la polémica del caso. ¿Por qué la fiscalía presentó acusadas, presentó personas cuando no era un juicio? Y no las presentó cuando le pidieron que las llevara a las audiencias para ser interrogadas. Quisieron exhibir, quisieron decir en público lo que quisieron, pues lo hicieron enfrente de las cámaras en esta última audiencia donde no era un juicio para declarar. Así están las cosas en Estados Unidos en las cortes. El caso comenzó con errores y con parcialidades. Comenzó con una serie de errores, con una serie de corrupción, y así sucedió desde el principio hasta el final. La fiscalía hizo lo que quiso, trapeó, barrió con los derechos del acusado, violando los derechos de la Constitución, no dándole un juicio justo, un proceso justo. Le negaron el derecho a saber las identidades y los nombres de las acusadoras, le negaron el derecho de interrogar a las acusadoras, le negaron el derecho a la información exculpatoria, a toda la evidencia, le negaron el derecho de presentar una defensa, le negaron el derecho a defenderse, y todavía terminaron rematando, presentando a las que no querían y la fiscalía presentar, para que fueran a declarar y hacer su show frente a las cámaras, y al líder religioso no le permitieron llevar ninguna persona para que hablara a su favor. Y aún así las acusadoras, las supuestas víctimas, se siguen quejando de que el proceso no fue justo, cuando al acusado no le permitieron ni siquiera defenderse. Pues así están las cosas aquí en los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, como en cualquier lugar, también se practica la corrupción. Sin dar nombres, sin dar identidades. Se presentaron cubiertas del rostro y las cámaras, como estaba estipulado, no podían tomarles o enfocarles la cámara. Y así sucedió. Se presentaron y hasta ahorita no se sabe, no dijeron ni quiénes son las acusadoras, ni cómo se llama, ni quiénes son. Empezó el circo y así acabó el circo. Marhabanot Express. إذا حاب حابة عزيزو حابة واشران. Donnez-lui un j'aime et partagez. Dale un like y comparte.